estos libros va a ser por la Asociación La Estrella. Están ahí las principales asociaciones que quedan. Buenos días a todos. En primer lugar, y antes de pasar a las ponencias que tenemos preparadas para hoy, quería comentaros dos cosillas. Primero, os presento hoy aquí la asociación CANIF. En estos días he estado escuchando mucho de la asociación, comentaros un poco la evolución de la misma. Surge la idea en la jornada del año pasado, cuando estábamos en plena ponencia de los lagares. Teo desde el fondo habla de por qué no ya una asociación de patrimonio histórico en principio y natural también, y surge la idea ahí. Después nos vamos a ver los lagares, brindamos bajo estos lagares y con ayuda del río Paco, cuando terminamos la ponencia. Y bueno, pues la idea que primero fueron unas pequeñas pinceladas, nos intentamos ver, al principio muy poquito. Recuerdo una reunión que estábamos solamente tres, el calor arreciaba, era verano, todo se diluía un poco y después nos dimos un par de veces más. Bueno, pasaba el tiempo y vimos que las jornadas de historia pues no se escuchaban, no teníamos noticias de ellas. Quedamos con Pedro. Pedro nos habla de que él está dispuesto a todo, que cojamos la agenda de la asociación y que seamos nosotros los que empecemos a organizar. Bueno, pues esto ocurre hace apenas unos meses, empezamos a trabajar, empezamos a quedar con los distintos ponentes y empezamos a fraguar lo que hoy tenemos aquí. Os animo a todos a que estéis en la asociación. Empezamos con una idea que creemos que podemos seguir adelante, una asociación para la piramidal, una asociación que aunque tenga unos representantes en la cabeza, no representantes visibles porque así lo marca la ley. Nosotros tenemos una asociación que donde todos y cada uno de nosotros aporte en la misma medida. Hay muchas ideas de muchos de los que hay aquí y muchos de los que no han podido venir que creemos que son buenísimas y que con la ayuda de todos pues podamos darle un giro bastante importante a lo que es el estudio de la historia de Ribera, ¿no? Queremos hacer algunos cambios, lógicamente. Tenemos, como ya digo, muchas inquietudes, muchas ilusiones. Esperemos que nos ayudéis en ese cambio que queremos hacer. Queremos que participen las familias, que participen los niños, una serie de actividades que marcarán pues un nuevo camino. Eso por un lado. Podéis acceder a la página nuestra, apuntaros libremente y para la siguiente reunión pues ya contaremos con vosotros. Y por otro lado, pues, comentar un poco la temática de la jornada, ¿no? La idea nuestra era cambiar un poco, son nuevos tiempos y pensamos que deberíamos de hacer este cambio. Ayer tuvimos la oportunidad de ver esos primeros cambios, nos abríamos hacia la bahía, interesantísima la ponencia de ayer, de Carlos. Veíamos necesario que el patrimonio subacuático táctico que tenemos en toda la comarca, en toda la provincia, era digno de mención en las jornadas de historia y, ¿por qué no?, traerlas a unas jornadas a 40 kilómetros del mar. Creo que somos pioneros. Carlos ayer me lo comentaba, un acierto total, este tipo de conferencias. De la misma manera, marcamos el domingo el paso y nos vamos hacia la tierra. En este caso, la ponente que nos acompaña, que es el profesor de la Universidad de Málaga, nos hablará del poblamiento en la zona del Penal y de la Serranía de Conde, en este caso María Luisa Gómez. Por lo tanto, cerramos ahí hacia un lado, miramos hacia el mar, miramos hacia la tierra, y después tenemos, lógicamente, que hablar de nosotros mismos. Para eso tenemos a Salvador Bravo, para eso tenemos a Carlos Gómez Tenera y para eso tuvimos ayer a Antenacia. Creo que puede ser bastante interesante este nuevo enfoque. Y esta tarde os espero a todos. Tenemos una propuesta nueva. La asociación también se ha involucrado, los niños del colegio de Jiménez de la Estación, para presentar la historia de una forma distinta. Bueno, pues eso es todo. Vamos a disfrutar ahora de la ponencia de Carlos y paso la palabra a... Bueno. ¿Qué hay? Buenos días. Yo voy a tener el inmenso privilegio y el honor de presentar a Carlos Gómez de Avellaneda, que para ninguno de los que estamos aquí es un desconocido. Ya ha participado en varias ponencias en la jornada de historia, como cuando editó con la lucerna aparecida en San Pablo de Luceire, que es la
de esta época. También nos habló en otra ponencia sobre la toponimia de Mena, recuerdo, que quizás fue, relacionándola con la ponencia que va a dar hoy, nos habló de la época cuando el pueblo que estaba ubicado en Oba, en el castillo, se fue deslizando por la ladera hasta llegar a la actualidad donde se encuentra. Claro, la ponencia de la que va a tratar hoy Carlos Gómez de Avellaneda, pues va a hablar sobre tres estilos arquitectónicos que comenzaron a conocerse aquí en Guinea, los pocos que conocíamos, pero que hoy nos va Carlos Gómez de Avellaneda a dar algunas que otras sorpresas. Fue cuando emergió, porque el siglo XV fue una época, como todos conocéis, en la que se acabó la conquista del Reino de Granada y no eran momentos para realizar ningún tipo de construcción en la zona. Claro, pues ya ahí de que se estableció la paz en el siglo XVI, cuando aquí en Jimena, en una zona muy inestable, fue cuando comenzó a construirse algunos edificios que ahora nos va a hablar con detalle. Yo voy a dar una pequeña pincelada biográfica porque le eché un vistazo y digo, bueno, esto yo no me lo puedo aprender en los días, yo lo voy a ver, sí, porque hay gente aquí que igual no conoce su biografía. Carlos Gómez de Avellaneda es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, profesor de enseñanza secundaria, graduado en Artes Aplicadas y graduado universitario en Conservación de Bienes Culturales por la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Madrid, realizando en la actualidad su tesis doctoral sobre historia urbana en Algeciras. Como arqueólogo, participó el año 1966 en la primera excavación científica realizada en Algeciras, horno romano del Rinconcillo, y desde entonces ha participado en excavaciones realizadas en Valencia, Cádiz, San Fernando, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de las Fronteras y la Línea de la Concepción, donde dirige desde 2001 las excavaciones sobre la red de fortificaciones del siglo XVIII, incluyendo operaciones de desmonte, traslado, reconstrucción de estructuras. Realizó en 1987 el catálogo de yacimientos arqueológicos del campo de Gibraltar para la Delegación Provincial de Cultura y desde 1980 los catálogos arquitectónicos en colaboración con los planes generales de urbanismo de las poblaciones de Algeciras, los barrios San Roque y Tarifa. En esta última ciudad organizó la primera escuela taller de la comarca, iniciando la restauración del castillo de Guzmán del Bueno. Colaborador desde 1964 en la creación del Museo Municipal de Algeciras. Trabajó durante años en el Museo Arqueológico Provincial de Cádiz, creó el Museo Municipal de Tarifa y reorganizó el antiguo Museo Histórico del Campo de Gibraltar en San Roque. Con sus colecciones hoy en el Museo Demográfico de Cartella, organizando también el Museo Municipal de la Línea de la Concepción, del que fue director desde el año 2000 hasta su colapso, como sabéis por qué, por la crisis económica. Miembro de asociaciones e instituciones de investigación y protección del patrimonio cultural, como AGEPA, Trocha, Asociación de Amigos de los Castillos, Asociación de Amigos de los Museos de Marina y Comisión Municipal del Patrimonio de Algeciras, siendo vicepresidente de la Asociación de Amigos de los Museos de Tarifa y presidente de la sección segunda del Instituto de Estudios Gibraltareños, especializado en urbanismo histórico y arqueología medieval. Ha impartido cursos y conferencias, siendo organizador y comisario de varias exposiciones, publicando numerosos artículos de investigación. Yo, sin más, voy a ceder ya la palabra a Carlos Gómez de Avellaneda.
Está bien. Bueno. Ya está bien. Bueno, estoy abrumado por la importancia que me dan ustedes, la verdad. En primer lugar, señoras y señores, quiero agradecerles su presencia. Y, en segundo lugar, agradecer mi presencia a la Concejalía de Cultura y al Grupo Cultural Tania. Gracias a ellos, pues, nos encontramos aquí reunidos con este asunto de los estilos artísticos. Quería decir lo primero de todo. Si alguien tiene algún problema de audición o no se me entiende, por favor, me interrumpen, me lo dicen y lo modificamos. Si todos oyen bien, pues nada, estupendo. Ahora mismo suena muy bien. Ahora suena muy bien, ¿no? ¿No? Sí, perfecto. Es que hay algún problemilla, pero bueno. Pues bien, vamos a hablar un poquito de historia del arte. Diremos que el arte florece cuando hay paz y cuando hay dinero. En la frontera entre el Reino de Granada y el Reino de Castilla, en el siglo XV, ni había paz ni había dinero. Es heroica toda la supervivencia de Jimena, que estaba aislada en territorio enemigo. Jimena realmente debería hermanarse con Jerez de la Frontera, porque fue Jerez de la Frontera quien soportó el peso terrible, tanto militar como logístico, de abastecer constantemente a Jimena, que estaba, repito, aislada en territorio musulmán, con unas dificultades enormes. Entonces, unas personas que luchaban día a día por la simple supervivencia, no les podemos pedir muchas floriduras artísticas, sino más bien energía militar y capacidad de aguante. Esa situación de frontera no fue exclusiva de Jimena, sino que es toda la zona, desde el mar hasta Ronda, estuvo durante siglo y pico con los vaivenes de las racias, de los robos de ganado, las incursiones, las batallitas, etcétera, etcétera. Pero cuando hay los acontecimientos que son la pacificación de la serranía de Ronda, la conquista de Ronda y la conquista de Gibraltar, y la frontera militar cambia de sitio, entonces ya en Jimena pueden empezar a pensar nuestros antepasados en otras cosas más que impedir que les robaran el ganado o robárselo a los musulmanes, que era básicamente el hobby que tenían en la frontera. Era la clave del asunto para no aburrirse demasiado. Hay que tener en cuenta una cosa muy interesante. En primer lugar, la verdadera Jimena medieval es lo que ahora llamamos castillo, como ya ha dicho un amigo hace un momento. Hay un fenómeno que a medida que va avanzando la reconquista, los musulmanes que son desplazados de sus núcleos originarios buscan refugio en otros. Por ejemplo, todos conocemos en Granada el barrio del Albaicín, pero en realidad el topónimo se ha extendido a toda la Granada antigua, está en lo alto de la colina. Pero el verdadero barrio del Albaicín es una ampliación que se hace de Granada para acoger a los emigrados tras la caída de Baeza, y ahí viene lo de Albaicín. En Jimena la población se vio muy incrementada en el periodo islámico, al final de todo, porque se iban refugiando de sucesivas ciudades que iban perdiendo los musulmanes. Una prueba de esto la tenemos en una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida, que es que a los pocos días de la primera conquista, porque Jimena se conquista, al cabo de una serie de años se pierde y se vuelve a conquistar inmediatamente. A los
pocos días hay una petición formal para aprovechar las 3 mezquitas de Jimena y cristianizarlas, siguiendo la costumbre habitual que se hacía en aquella época. Como era preceptivo, había una mezquita aljama, o mezquita de viernes, que eso era imprescindible de la colaboración, ya que tenía su momento máximo el viernes a mediodía, estaba la obligación formal de asistir a la mezquita, etc., etc. Las otras 2 mezquitas pueden ser o un oratorio particular, pequeño, uno, y otra puede ser quizá un oratorio en la zona de ciudad que correspondía con el poder, en lo que podíamos llamar alcazaba. Sea lo que sea, debieron tener cierto interés cuando se las quiere convertir a los 3 en iglesias. De esas mezquitas iglesias no sabemos absolutamente nada. No sé si en las excavaciones recientes del castillo ha aparecido algo que se pueda identificar. Por ejemplo, en otras ciudades sí se puede reconocer la planta, traducida luego se cristianizaba la mezquita, etc. Pero aquí puede que sea todavía pronto para hablar de eso. Sea lo que sea, este dato nos indica que había mucha población en un momento dado en el pueblo musulmán, que se reduce drásticamente a conquistar los cristianos la población. Porque claro, a ver, ¿a quién le apetecía venir a jugar a yo te robo el ganado, tú me lo robas a mí, durante años y años? Que era la vida de la frontera. Entonces, cuando se pacifica la frontera, tiene que ocurrir una avalancha de gente que se instala porque ya ven unas posibilidades económicas claras. Hay también un documento por ahí que habla de una propuesta para desmantelar el castillo. Eso se debe no a un deseo de quitarle las piedras al castillo, sino a quitarle al castillo la guarnición, porque ya al estar pacificada la frontera ya no era necesaria. Todo esto se va uniendo el puzzle y nos encontramos con el fenómeno del abandono de las alturas. Esto es normal a lo largo de toda la historia. En un periodo de inseguridad se busca la altura, aguantando la incomodidad, por motivos de defensa. En un periodo de tranquilidad, léase el Imperio Romano, léase el Califato de Córdoba, se buscan las llanuras y se cuida menos la cuestión topográfico-defensiva. En Casares, por ejemplo, tenemos un caso idéntico al de Jimena. La población antigua alta se abandona y se extiende la población por las laderas y por los pocos espacios edificables que hay aquí. Esto ocurre prácticamente en todas partes. Es comparable a un vaso que lo tenemos con agua, una vasija, un cuenco, que le abrimos un boquete y se vacía el agua. Pues imaginar el castillo lleno de agua, la población, le damos salida y entonces hay una caída buscando la llama. De hecho, diré que el porvenir de Jimena está en la llanura, está en extenderse en la zona entre Jimena y Los Ángeles, colonizar toda esa zona. En todas partes, las zonas más incómodas, como el barrio donde estamos ahora, poco a poco se van abandonando y se van retirando funciones importantes de ellos. Van quedando pues como lugar residencial, noble, turístico, etc. Como pasa, por ejemplo, en Medina Sidonia y en otros muchos lugares. Hay una iglesia, que es donde estamos nosotros, que está asociada
a ese abandono del casco antiguo y a esa búsqueda de la llanura. Esta iglesia, vamos a hablar de ella bastante a lo largo del rato que vamos a estar reunidos, y a ella volveremos. Me quiero referir mejor a el monasterio de Los Ángeles, el santuario de Los Ángeles. Y vamos a aprovechar para hablar un poquito de estilos, muy por encima. Mudéjar es una mezcla entre ideas estéticas musulmanas y cristianas. Mudéjar quiere decir que la palabra mudéjar se refiere a aquellos que viven en territorio cristiano, siendo musulmanes. Cuando los musulmanes dominaban la península, estaban los mozárabes, que eran cristianos en territorio musulmán. Hay un arte mozárabe que no necesariamente se encuentra en territorio musulmán, sino en zonas del norte de España que prácticamente no fueron conquistadas. El mudéjar es un estilo muy antiguo, atraviesa prácticamente toda la Edad Media española, la plena y la baja Edad Media. El motivo de su éxito es el siguiente: era barato, lo hacían cuadrillas de musulmanes que, al igual que los pobres niños que explotan las grandes marcas de ropa para que les cosan en los países del tercer mundo a bajo precio, los musulmanes eran baratos, trabajaban muy bien y muy rápidamente. Y eran baratos, entre otras cosas, porque sus materiales eran baratos y prácticos. Asociamos al mudéjar la madera, el ladrillo principalmente, y en casos de que hay bastante dinero, azulejos, queserías que usan por este. Del mudéjar, bajo un punto de vista ornamental, queda muy poco en la comarca. Muy poco, muy poco. Y en Jimena, prácticamente nada. En Jimena, el mudéjar se manifiesta en las técnicas de construcción, como la de esta iglesia, por ejemplo. Y se manifestó también a través de las armaduras de madera, que eran verdaderamente extraordinarias. Pero, por desgracia, en la comarca no se conservan apenas, salvo en Castellar. Y eso es debido, entre otras cosas, al clima, la húmeda. Llegamos a un clima más seco, como por ejemplo Ronda, y ya aparecen más armaduras de cubierta. Nos encontramos a continuación, bueno, se dice que hay un mudéjar de época románica, de época gótica, hay mudéjar incluso de época renacentista e incluso técnicas mudéjares aplicadas al barro. Se puede decir que la técnica mudéjar no desaparece hasta que no estamos en el neoclásico y con la manía de los mármoles y las piedras y todo eso. Del gótico no hace falta hablar, es un estilo muy popular. Arquitectónicamente hablando, el arco de medio punto casi nadie se ha dado cuenta, pero es más utilizable, el arco apuntado, me he equivocado, es más utilizable que el arco de medio punto, por motivos que explicaría con una pizarra, pero digamos que puede variar la luz y mantener la misma luz. Lo cual permite que en una iglesia, a lo mejor el último arco no hay espacio y siempre lo tiene la altura de los otros. En la comarca nos encontramos dos tipos de gótico. Uno es el gótico mudéjar, que son unas iglesias asociadas a la Reconquista, generalmente de 3 naves, con armadura de madera, con la cabecera, que puede ser de la zona más ornamentada, la cabecera puede ser gótica o puede ser completamente mudéjar, los arcos de separación de las naves son apuntados, son góticos, y son iglesias fáciles de hacer, baratas. Luego hay una segunda fase que en Jimena no tenemos nada. Es el gótico aristocrático, inspirado por la Catedral de Sevilla. Gótico de donde hay dinero. O sea, ya también le llaman gótico, en fin, final,
pero es un gótico que lo hace gente con bastante dinero como para pagar los canteros y las bóvedas dificilísimas y costosísimas de finales del gótico. Este no lo tenemos aquí. Luego, el Renacimiento es un estilo intelectual, no es un estilo, digamos, popular, es un estilo que se impone en Andalucía por personas muy cultas que traen de Italia conjuntos de mármol para montarlos o que imitan de alguna manera los nuevos modos estéticos que vienen de Italia. Y digamos además que el Renacimiento en España es complicadísimo. Mientras que en Italia es homogéneo y sencillo, en España hay una cantidad de tendencias. Desde el plateresco nos encontramos con un renacimiento purista, nos encontramos al final con un manierismo, nos encontramos con una supervivencia del gótico, o sea que es apasionante su estudio, pero muy complicado, muy complicado. Y ya va siendo momento de que hablemos de monumentos concretos. En Los Ángeles, en el santuario de Los Ángeles, independientemente de la leyenda piadosa y todas esas cosas, desde luego podemos ver que la Virgen es gótica. Cuando la Virgen la despojamos de su vestidura ornamental y vemos la historia que ha tenido la Virgen de Los Ángeles y sabemos abstraer las modificaciones e intentar ver la Virgen primitiva, es una Virgen gótica y, para mí, de influencia francesa. Pero no tengo, digamos, pruebas para decirlo categóricamente, solamente una impresión. En el monasterio estamos en el santuario deslumbrados por la iglesia y por el patio, por el claustro. Pero hemos encontrado lo que puede ser perfectamente la ermita primitiva, la que está funcionando a principios del siglo XVI y luego pues queda olvidada cuando se hace el resto del santuario. Es una ermita y podéis ver en esta foto uno de los arcos, el arco llamado toral o triunfal de ladrillo, era una edificación relativamente modesta, está muy oculta, tiene delante una especie de nave transformada en almacén y con 1000 modificaciones, y lo que estamos viendo aquí es el equivalente a lo que tenemos a lo que tengo a mis espaldas, o sea, la capilla mayor. Y este arco que veis es el equivalente al arco que tenéis delante. Y luego la parte delantera, bueno, eso está modificado al máximo. Ya veremos a continuación las fotos. Luego podemos hablar de también arcos góticos en la cabecera de la iglesia del convento de la Victoria o de Santa Ana. Tenemos aquí, a vuestra vista, también arcos apuntados. Y pasamos a hablar un poquito de lo que es la influencia renacentista. Nosotros estamos en un edificio completamente híbrido. Es un edificio que tiene gótico, ha tenido una cubierta mudéjar que ha desaparecido y tiene una técnica mudéjar completamente. Y para complicar más las cosas, tiene unas columnas y unos capiteles renacentistas, que además posiblemente sean la introducción del Renacimiento en Jimena y puede que en la parte norte de la comarca. Volviendo a la iglesia, os voy a hacer una pregunta. ¿No os habéis preguntado alguna vez por qué la iglesia está orientada hacia el monte, cuando quizás lo bonito hubiera sido que la fachada principal estuviera orientada hacia la ciudad?
y no digamos un poco a contrapelo, que tuvieron que excavar parte del monte, aquí viene ese empeño. Se debe a que la iglesia es bastante antigua. La iglesia, si no fines del 15, principios del 16. La orientación es canónica. O sea, la orientación de un edificio religioso ha sido siempre algo muy importante. Entre los musulmanes es lo más conocido, pero también en época antigua se hacía, y en época cristiana se hacía, bueno, pues desde el principio, y desaparece ya en el siglo XVI-XVII, y ya las iglesias se orientan de cualquier manera. Porque esta orientación tan forzada, la costumbre, y viene desde el románico, era que hubiera una ventanita en la cabecera, por donde tenía que entrar la luz del amanecer, con aquello de ego sum lux mundi, yo soy la luz del mundo, de Cristo. Entonces, la luz del amanecer, que rompe las tinieblas de la noche, que rompe las tinieblas de la ignorancia y del pecado, tiene un valor simbólico extraordinario. Claro, no todas las, ya por, digamos, costumbre, se orientaban todas en el mismo sentido, tuvieran o no tuvieran ventanita detrás. Veremos que otras iglesias antiguas de Jimena, por ejemplo, la iglesia del santuario de Los Ángeles, y la iglesia, la pequeña iglesia que hemos localizado recientemente, tiene una orientación paralela. Entonces, una iglesia cristiana de cierta época está orientada la cabecera al amanecer, más o menos, y los pies, más o menos, a la caída del sol. Nos vamos a encontrar, como en Sevilla, iglesias que no responden exactamente a ese eje, sino que están desviadas un poco. Se debe a que están edificadas sobre mezquitas, y las mezquitas se orientaban más o menos en dirección a la Meca. Entonces, al cristianizar una mezquita, se sigue poniendo la cabecera hacia el amanecer, y luego, más o menos, se cambia el sentido del culto, y los pies apuntan hacia el sol poniente. Eso permite hacer unas fotos extraordinarias de las portadas, que son los sitios más ornamentados. Lo podéis ver en un montón de poblaciones. Y llega ya un momento que en el siglo XVII y XVIII ya las orientan como les da la gana, no se preocupan de este asunto. Aquí se complicaron la vida, porque tuvieron que excavar parte del monte y rellenar por el otro lado. O sea que había un interés especial en esta iglesia. Y es que esta iglesia era la primera de la época de paz, cuando ya la gente no iba para nada prácticamente arriba, y va a origen con barrio. Digamos que el poblamiento de Jimena, primero hay un derrame hasta abajo, hasta el paseo, que además está jalonado de edificios religiosos. Cuidado, cuando queráis ver la parte más antigua de una población, buscar la concentración de edificios religiosos. Y luego, otra vía de urbanización es la calle Sevilla, la calle La Loba, porque allí hay más facilidad para construir, el ángulo de la calle es menor. Y luego, un aliciente extraordinario será el convento de Santa Ana de la Victoria. Los conventos extramuros, los conventos fuera del casco, son muy importantes porque son focos de urbanización alrededor de ellos. Y bueno, pues vamos a pasar a ver algunas imágenes. Voy a ver si soy capaz de manejar eso. Bueno. Este es un grabado del siglo XVIII, muy interesante. Representa a Jimena. Vemos el castillo un poco más alto de lo que estábamos acostumbrados. Vemos este barrio que desciende desde la Misericordia hasta
hasta el paseo, en dirección al paseo, vemos urbanización en los bordes de los caminos y es muy interesante por ser posiblemente la representación más antigua que tenemos de Cimenta. En un plano moderno, ahora, para orientarnos, esto es el castillo, el cementerio, la torre del homenaje, la puerta principal, el camino que desciende, nosotros, la Iglesia de la Misericordia. Al estar este plano orientado al norte, fijaos cómo la orientación que se le ha querido dar a la Iglesia es aproximadamente en el eje este-oeste. Luego tenemos este barrio, también cuando queráis ver el barrio más antiguo de una población, buscar la zona más irregular, de calles entrecortadas y completamente difuso. Los edificios religiosos, la Ermita del Consuelo, etc. Y ahora vemos en amarillo la ruta, que era la bajada del castillo y que era la zona pues, más fácil para visitar. Vaya, ¿cómo? Quería acostumbrarme. Bien, este es muy interesante también. Castillo, Misericordia. Tenemos aquí en 3 este barrio que os digo, y aquí el paseo. Que el paseo posiblemente fue, ya desde la Edad Media e incluso de época musulmana, posiblemente un lugar de zoco y demás, por las posibilidades topográficas que tiene. Las 2 calles, y aquí es la iglesia, justo en la revuelta, y aquí tenemos el convento. El convento genera un barrio alrededor. Aquí me he permitido marcar cómo sigue derramándose la población buscando la llanura, y ya el porvenir estará fuera del plano. La Misericordia, antes de ser restaurada, era una vergüenza. Aquí se guardaban gallinas, en fin, era inenarrable, pero bueno, en fin, se le puso solución. Fijaos la altura de la cabecera, que la cabecera tiene, por cierto, contrafuertes en ángulo típicamente góticos. Y luego hay que cortar parte del monte para incrustar la iglesia. Quería hablar de esta restauración. Para mí es muy buena. Hay cosas que no estoy muy de acuerdo, como el gran ventanal, pero bueno, en fin. Me gusta el techo. En Jimena se ha puesto en la iglesia de Santa María una preciosa armadura moderna que recuerda mucho, que es prácticamente mudéjar, y aquí la solución ha sido muy sobria y muy valiente. Más bien se le ha puesto una tapadera a la iglesia. No se ha intentado reconstruir el aspecto antiguo. Es algo aventurado, pero que ha dado resultado. Veo bastante bien el tratamiento de las paredes y no estoy de acuerdo en absoluto con, lo siento mucho, está hecho con buena voluntad, pero no me gusta. Estos enrejados que hay, yo dejaría la capilla mayor libre, solamente conservaría este plafón de madera que le da profundidad, es noble y marca el arco. Y por supuesto, quitaría estos azulejos que están muy bien en una casa, pero aquí no. Y digo que estará puesto con muy buena voluntad, cosa que no puedo. Pero a veces hay que modificar un poco las cosas. Bueno, ya estamos de nuevo en la Misericordia, no hace falta, lo estáis viendo perfectamente, estáis viendo el arco triunfal o toral, la capilla mayor, con bóveda cuatripartita y nervaduras. En una iglesia, en una capilla de este tipo gótico, nos encontramos algo muy parecido a un paraguas.
En teoría, los nervios son los que soportan la estructura. Y en teoría, la plementería, son los espacios entre los nervios, simplemente impiden que entre la energía. Pero luego eso se modifica y al final los nervios son de adorno y la plementería es constructiva. Pero es igual que un paraguas. Las varillas del paraguas sostienen el asunto. Y la tela impide que te mojes. Vemos aquí, cada vez que veo esto, tremendo. Simplemente en blanco, contrastando con lo oscuro del resto de la iglesia, se crearía un espacio más mágico, ¿no? El estado de la bóveda antes de la restauración, como vemos, es terrible. Aquí después de la restauración, bueno, vamos a ver. Eso es muy interesante. Aquí vemos el retablo, o uno de los retablos primitivos de la iglesia, que debió tener varios, ya que si se estropean las armaduras, los retablos también se estropean. No sé si esto es conocido, yo lo encontré en una publicación rara, se llama Portafolio Fotográfico del Campo de Gibraltar o algo así, y les dio por poner esta foto. Vemos un retablo barroco que no es el momento de estudiarlo ahora, pero sí de lamentar su desaparición. Estamos en la iglesia del convento de la Victoria. Es muy complicada. Vemos un arco también toral, vemos la capilla mayor al fondo, vemos estos arcos que son como puertas en el muro. Parece que había habido que se derrumbara. Parece que si hubo 3 naves, y si una de las naves está cortada por el patio. En fin, es también un edificio digno de estudio. Vemos cómo se repite la bóveda cuatripartita, con los nervios. Esta es una fórmula fácil de hacer. Y aquí estamos en un plano de hace unos años del santuario de los ángeles. Para orientarnos, diremos que este es el compás o patio previo al monasterio. La iglesia, la base de la torre, tiene la espadaña arriba, el camarín, etc. El patio, interesantísimo y un poco estropeado. Y vamos a la estrella. En este patio hay aquí una puerta gótica, una puerta apuntada. Y al otro lado, una puerta con un arco muy extraño y modificado. Si prescindimos de este tabique ya derribado y pensamos que esto es una nave larga ocupada por una serie de estructuras, lo primero que comprobamos es que el eje canónico de la iglesia coincide con el eje de esta otra edificación. Vamos a ver más. Este es el arco que antes era de ladrillo visto y que para mí ha sido un pequeño disparate enfoscarlo. El otro arco frontero, que también es muy antiguo, reformado, bastante plano, etc. Esta es la nave horrible que os he dicho antes, algo súper modificado. Pero aquí tenemos, mira qué casualidad, ¿veis este arco? Lo estáis viendo detrás. Es característico. Estos arcos son para acoger retablos. Entonces tenemos la capilla mayor del primitivo santuario, también llamado ermita, etcétera, etcétera, que hay 2 opciones. O no tenía nave o sí la tenía, porque tiene 2 puertas. Por lo tanto, tenía nave. Cuando se les quedó pequeño, hicieron el edificio grande. Incluso el patio que he señalado antes sería un resto del claustro primitivo.
Vamos a volver. Vemos aquí, bueno, el claustro correspondería al otro lado, pero sería el compás primitivo. Pues hay que verlo más grande, o sea, el espacio que tenemos aquí, hay que imaginarlo aquí, pero más grande. Y luego una zona claustral puede ser vivida en este lugar. Se puede restaurar perfectamente, dejarlo en ladrillo visto, etcétera, etcétera. Se puede poner un techo más adecuado, o sea, aquí se puede hacer un gran trabajo. Y aquí mi propuesta. Conocemos el documento de cuando se encargó el retablo para esta iglesia. Ese retablo ha desaparecido, bueno, hace siglos. Pero si se restaura esta capilla mayor, se podría instalar en su centro una reproducción de la Virgen de los Ángeles, por supuesto sin vestimenta, por supuesto reconstruyendo un poco la parte alta. La parte alta, en fin, aproximadamente, tratando de reconstruir de alguna manera el ambiente. Hay que comparar las medidas antiguas del retablo encargado para ver si coincide con el ancho de esta iglesia. Era un retablo pequeño. En fin, aquí hay un campo de investigación, sobre todo para los estudiosos de Jimena. Yo no le voy a enseñar nada a nadie. Yo solamente he visto una cosilla y bueno, pues ya está. Ya la pelota está en vuestro campo. Vemos más fotos, detalles. No solamente era ladrillo visto, sino que además estaba en combinación con fajas blancas que hemos muy utilizado, lo vemos actualmente. La Virgen de los Ángeles, que tiene una cara encantadora, sobre todo visto de cerca, tiene desgraciadamente esta vestidura que se pone de moda, pues creo que en el siglo XVII, y que es muy popular por toda Andalucía y que enmascara a menudo verdaderas maravillas de tipo escultórico. Entonces, mi opinión personal es no tocar esta apariencia, no tocar para nada la cara, para nada, y estudiar el resto. La historia te habla de una profanación que esto lo rompieron en el año 36, lo fue popular, historia de esas terribles de aquella época. El caso es que recogieron los trozos, se los dieron a un escultor de Sevilla, que por cierto es especialista en madera y no en piedra. Se dice que es de alabastro, he de comprobarlo, no sé, todos los alabastros que he visto por ahí eran mármoles, pero bueno, no discuto. Tengo que dar un día con los señores que custodian esta imagen, son muy amables, por cierto, y bueno, y verla es fácil. La policromía es bastante horrible. Una repinte, el niño se dice que de antiguo fue mutilado para poderle meter esa vestimenta. Es una verdadera pena, la cara del niño es, en fin, tristísima. Porque esta no es la cara primitiva, esto es una cosa puesta después y en fin, ¿no? Y luego la cara de la Virgen, que ha tenido retoques y muy posiblemente retoques de tipo popular, bueno, es la cara de la patrona, tenemos que respetarla así y además es una cara bastante simpática. Eso intocable. Pero yo gestionaría con el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, bajo absoluto control, que hicieran catas para determinar el tipo de material. Eliminar en la parte baja, se entiende, los repintes. Intentar localizar una policromía antigua. Si no hay ese tipo de policromía, dejar el mármol o el alabastro a la vista. El alabastro se pintaba, cuidado, ¿eh? O sea, yo no estoy en contra
Esta base tan tosca, estoy seguro de que ha sido modificada. El ángulo tan airoso, la caída de los paños y demás, me hablan de un buen momento del gótico, e incluso con, ya digo, cierta influencia francesa. La tosquedad de la cara nos engaña. Si tapáramos la cara y el niño, veríamos el ángulo de los hombros y que hay aquí un contraposto y que delata pues una imagen muy interesante en origen. Bueno, aquí estamos. Los técnicos del Instituto Andaluz pueden verlo, se garantiza que no hacen análisis destructivos, se pueden estas cosas incluso radiografiar, hay un montón de procedimientos modernos que permiten el análisis. Y al cabo de una temporada, la imagen, la patrona vuelve a su sitio, hay una guardia de himenatos, si es necesario, para garantizar que no tocan la cara, como la tocan, son expertos, y vuelve a ser vestida para seguir su función de patrona. Pero podemos investigar lo que es la única imagen segura gótica de la comarca. Hay otras, pero son un poquito más lujosas. Estamos de nuevo en el claustro de la Victoria. Vemos, esta simplicidad es completamente moderna. Volvemos a la misericordia. Empezamos a ver los arcos exteriores que pueden deberse a dos causas. Una, simplemente arcos de descarga. Dos, resto de una nave. Viendo el ancho tan tremendo que tiene, por ejemplo, este arco, que se puede ver muy bien aquí, admite perfectamente un proyecto primitivo de otra nave, huecos entre los arcos, por si acaso, y las columnas con una repetición al otro lado, con un pilar en medio. ¿Vale? Puede ser una hipótesis. Se habla de que esta portada es renacentista. Bueno, pues yo no lo discuto. Lo que sí podemos ver, un arco apuntado gótico, alternando con arcos de medio punto, y aquí el acuse exterior de estos arcos, que son de descarga, pero que podrían en un proyecto primitivo haber correspondido a tres naves. Pasamos esto, vemos cómo estaba la nave antes de la restauración, esta cara en realidad protegía. Y aquí vamos a ir viendo ciertos detalles que en realidad podéis ver en diapositiva o mirar a uno de los lados directamente, porque estamos dentro de un monumento. Esta parte me gustó mucho, la veo muy arcaica. Vemos el arco de medio apuntado y el de medio punto al lado puede corresponder a una puerta primitiva, dado la organización que tiene. Vamos a verlo. Bueno, en esta foto no se ve bien. Hay otras. Bien, aquí tenemos las estrellas, que son los capiteles de orden jónico, muy toscos, lo que llamaríamos, si estuviéramos hablando de arte romano, un caso de provincianismo. Estos capiteles son de barro cocido, están hechos con un conjunto de piezas pequeñas unidas. Vemos una pieza, dos piezas arriba, uno al lado y otra otro, luego las dos piezas semicilíndricas, la decoración incisa y algo que nos demuestra que quien puso estos capiteles o los diseñó todavía no tenía mucha idea de los órdenes renacentistas clásicos. Y es que no hay entablamento, para que nos aclaremos, los arcos directamente en los capiteles y no hay una pieza intermedia.
vemos perfectamente el despiece al haberse roto este documento. Estos capiteles tenían una decoración de incisiones y luego, encima del collarino, es como se llama esta moldura, había otras incisiones, respondiendo a lo que veremos más adelante. Aquí hay un contraste entre esta pieza tosca y que parece que ha sido retocada recientemente y esta otra pieza mucho más elaborada, lo cual nos indica que ha habido restauraciones más bien modestas de estos capiteles. Vemos aquí otra versión que aquí incluso no se molestan demasiado en seguir la forma curva del capitel, sino que le encargan el trozo roto, no sabemos en qué época, a un alfarero y ahí lo ponen y se acabó. Bueno, y ahora vamos a ver la causa, las columnas. Las columnas son completamente rectas, no tienen énfasis, es un engrosamiento que tienen en su tercio. Estas columnas están hechas siguiendo una técnica ya utilizada por los romanos, que son unos fragmentos de disco que se van combinando y se consigue la columna de manera completamente fácil y económica. Yo pienso que estos elementos arquitectónicos se hicieron aquí, in situ. Se habla de un horno que apareció al hacer las obras. Ese horno perfectamente pequeño pudo servir para todos los ladrillos, las dovelas de los arcos, las piezas de los capiteles, etc. Y ahora, mi hipótesis. ¿De dónde procede esta idea? Procede de un tratadista, pienso, de un tratadista del Renacimiento español, Santiago de Sagredo, que tuvo un éxito impresionante como divulgador del Renacimiento italiano. Se hicieron ediciones de su obra por toda Europa y aguantó muchísimo. Y fue uno de los divulgadores. Posiblemente un ejemplar de Sagredo llegara a Jimena. Puede ser, o puede ser que lo copieran. El caso es que aquí tenemos uno de los capiteles representados por Sagredo. Mi parentesco con el nuestro es clarísimo. Está en la portada de su libro Medidas del Romano. Romano es como llamaban al Renacimiento en los encargos. Quiero que me haga usted una capilla a la romana, o sea, utilizando elementos antiguos, elementos de la antigüedad clásica. Y a la moderna, era sin embargo el gótico, o sea, unos líos. Aquí vemos otro grabado de Sagredo, donde vemos un capitel de pilastra, en este caso, más parecido aún a los nuestros. Como vemos, es algo bastante tosco. Y ahora vamos a la iglesia de Victoria o de Santa Ana. Si nos fijamos bien, los capiteles y las columnas son idénticos a los de la Misericordia. Idénticos. Varía un poco la parte baja del capitel, que las incisiones son más largas. La columna, me arriesgaría a decir, es de las mismas dimensiones. Luego nos encontramos con estos pináculos, también completamente renacentistas. Pongo en guardia contra la documentación. Hay documentos que hablan de que se hizo de nuevo la portada. Bueno, eso van a encontrar un montón de sitios. Por ejemplo, en la iglesia del convento de Santa María en Cádiz, hay un señor que escribe un documento que dice: levanté de arriba a abajo la fachada de la iglesia. Y resulta que la fachada de esa iglesia tiene parte
en una piedra blanca, que es la parte renacentista, y luego se ve perfectamente una parte en piedra ostionera que corresponde a la restauración del siglo XVIII. En fin, por eso digo, cuidado que en los documentos hay mucha costumbre de añadirse más de lo que hay y de más de lo que se ha hecho. Pasamos. Ahora, uno de los capiteles de la portada de la iglesia, hermano, no primo hermano, hermano. El otro igual. Y ahora esta bola negra, que vemos que es un elemento completamente renacentista. Las encontramos sobre todo en época manierista, es digamos un renacimiento final, más retorcido, en ejemplos tan cercanos como una de las fachadas de la Cartuja de Jerez. Y luego la torre, que hay documentación muy clara de que se levanta desde los cimientos y demás, parece que también intenta seguir una estética muy sobria, no del XVIII, sino acorde con el resto. Desembocamos en el claustro, que es una verdadera margen de los ángeles. Aquí discrepo completamente de lo que se ha hecho, pero absolutamente. En primer lugar, se ha alterado el pozo. El pozo era antes más bonito, más grande, más complicado, tenía unos abrevaderos, era bastante singular. Y ahora se ha reducido a un pozo muy simple. Los enfoscados son absolutamente innecesarios. A este patio lo que le pega es el ladrillo mismo, como ocurre en otros claustros de inspiración franciscana. Los franciscanos, por su amor a la pobreza, etcétera, etcétera, utilizan el mudéjar bastante, porque es bastante barato. El ejemplo más parecido lo tenemos en la Rábida, y ahí en América también, llevado por los franciscanos. Entonces se habla de que es del siglo XVII el claustro. Hay quien opina que es anterior. Algunos historiadores del arte, unos amigos. Desde luego es un detalle todavía bastante arcaizante, los arcos bastante planos de la parte del cuerpo superior, y desde luego responde a los cánones de los patios, de los claustros franciscanos. Aquí vemos una foto de cómo estaba antes con el ladrillo visto. A ver si tenemos alguna más. No. Vemos también una vista antigua. Por cierto, estas cruces son muy bonitas, pero la verdad es que son demasiado modernas para este emplazamiento. Yo las distribuiría por otros lugares y pondría otras cruces más clásicas. Esto se borró y era muy interesante. Es una muestra de decoración popular, absolutamente naif, por llamarlo de alguna manera. Y se borró en pro de un purismo que era completamente innecesario. Esto era una muestra de una intervención popular que no dañaba realmente el elemento. Y aquí cambiamos de ambiente. Estos son libros de coro. Había libros de coro, tanto en la desaparecida iglesia del Paseo como en Los Ángeles. De esos libros de coro, bueno, no sé dónde habrán podido ir a parar, pero estas fotos son antiguas. Estas fotos son de Romero de Torres, de su famoso catálogo. Pueden ser, perfectamente lo atribuye al siglo XVI, o sea, la época que estamos trabajando nosotros. De uno de los libros, el mismo Romero de Torres habla de que alguien se encargó con unas tijeras de recortar las iniciales lineadas y todos los detalles de color. Y yo veo aquí una cosa inocente. Veo a alguna niña de algún sacristán con el libro viejo tirado jugando lo que se llamó las mariquitinas.
era cuando había una especie de cronitos que las niñas cortaban y utilizaban. En fin, era una hipótesis. El caso sería, si no han desaparecido totalmente, tratar de seguirles la pista. No hablo para nada de los proyectos, de los encargos que hay, algunos muy importantes, de retablos tanto escultóricos como pictóricos relativos a Jimena. No queda nada de ellos y, en fin, son interesantes, pero en este momento no podemos hacer más que llorar un poco. Otro de estos libros, con unas guarniciones metálicas impresionantes y, señores, me parece que hemos terminado. Si quieren ustedes hacer alguna pregunta, todas las que ustedes quieran. Voy a poner el anterior que estamos de el tiempo. La siguiente, ¿no? ¿Eso pone que estaba en Jimena? ¿Cómo? ¿Este libro estaba en Jimena? ¿Era de Jimena? Lo fotografió a principios del siglo Romero de Torres, el hermano del pintor, que hizo un catálogo muy interesante sobre la comarca. Lo conozco, pero lo de Jimena pone el pie de foto que de Lo pone Jimena. como Jimena. ¿En la iglesia de Coronada? Uno de la Coronada y otro de los Ángeles. Por eso tengo la esperanza de que a lo mejor el de la Coronada esté por algún sitio, o el de los Ángeles esté por algún sitio. Pasan cosas muy raras. En Tarifa, por ejemplo, los documentos más importantes de la historia de Tarifa, las cartas de privilegio y todo eso, estaban perdidas y aparecieron un día. Se habían ocultado, que era la guerra de la independencia, etcétera, etcétera. En Tarifa, una lápida interesantísima de cuando los 100.000 hijos de San Luis también estaba perdida, que apareció, que estaba en las murallas, que la describe un escritor francés, que la ve en la época, pues también apareció, lo tenía alguien en su casa. O sea, hay muchos casos de patrimonio que está en las casas. Patrimonio que se oculta en momentos de revolución o de guerra y luego, como los tesoros estos escondidos, luego o no se devuelve o han muerto las personas que lo tienen. Yo nunca pierdo la esperanza. Hay mucho en las guardillas de las casas antiguas, mucho más de lo que nos imaginamos. Y si hablamos de las guardillas de las iglesias, tremendo. Está el Museo Marés en Barcelona. Este hombre llegaba dándole a los párrocos del Pirineo imágenes de Olot de estas de serie y se llevaban los cristos góticos. Y hay muchos sitios que el cura guardó el Cristo feo y antiguo y puso una imagen muy bonita y muy reluciente. Entonces no podemos encontrar cosas inauditas, incluso en las paredes, dentro de las paredes de las iglesias. Hay un caso, una cosa muy interesante a tener en cuenta, y es que lo que ha sido objeto de culto no se puede tirar a la basura. Debe ser destruido o conservado de alguna manera. Entonces, en Sevilla hicieron una reforma, creo que con motivo del Concilio Vaticano II, y un altar lo cambiaron de sitio y vieron que estaba lleno de cascotes de barro cocido. Unieron todos los cascotes y apareció una escultura en barro cocido de Cristo atado a la columna del siglo XV de Millán, que es una maravilla. ¿Qué pasó? Que se le rompió, que no tenían pegamento en la época. ¿Qué hacemos con esto? Pues lo metemos en el altar como si fuera una reliquia. Y estuvo siglos y seguiría escondida si no hubiera habido que cambiar, modificar litúrgicamente el altar. O sea que nos podemos encontrar muchas cosas. Y estos ocultamientos se han hecho a lo largo de la historia. A lo mejor cambia el culto, se desmonta un santuario primitivo y las imágenes de ese santuario se entierran. Mucho cuidado y se olvidan. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. En los temas estos que nos ha explicado, normalmente asociaciones
nos topamos muchas veces con la no protección real, legal, de muchos de estos monumentos e imágenes. Aquí hay casos de acuerdo con la imagen que ha puesto de la nave de la iglesia de arriba del convento de Santana. Estuvimos luchando, algunos de los que estamos aquí presentes. Se presentó un proyecto alternativo que valía, que eran 15 millones de pesetas en aquel tiempo para consolidar la nave, y tuvimos una lucha con la iglesia y consintieron gastarse 11 millones en derribarla, y no hubo manera legal de pararlo. En el convento pues estaba toda la nave llena de pintura, y un buen día un cura poco sensible, vamos a decir, del tema. Yo le llamo los curas albañiles, que son bastante peligrosos para estas cosas, y consiguió derribarlo todo. Otra anécdota de aquí del pueblo es, por ejemplo, la imagen de la Inmaculada que hay en la iglesia de San Francisco. La pusieron en la puerta para que se la llevara el basurero, y la cogió la vecina y la tuvo un mes en su casa, y ella allí con escayola y con acuarela y cosas, la rehabilitó, y es la que ahora mismo es puesta en la iglesia de San Francisco. O sea, nos topamos muchas veces, Carlos, con el tema legal, porque ahora tú recurres a cultura y te dice, bueno, ¿en qué catálogo está la iglesia de Santana? Está dentro del casco histórico, no sé, pero viene un proyecto del obispado, de lo que sea. Ahí hay una negociación, digamos, política entre ayuntamiento, obispado, ahí se mete ya en el saco otros proyectos para no entorpecer las relaciones entre los organismos, y lo perdemos. Y esto es una cosa que se ha dado, yo en mi corta historia varias veces aquí en Mena. Vamos a ver, yo quería decir, en primer lugar, hay que catalogar las cosas, porque si lo que no se conoce no se puede defender. Eso es vital y fundamental. Segundo, tiene que haber en las iglesias, en las parroquias, unas comisiones de artesanos, formadas por feligreses y vecinos, que se encarguen de controlar estas cosas que estamos hablando, porque no hay que confiar en las artes. Las artes están muy lejos. Hay que confiar en la ciudadanía. La mejor protección no son las leyes, es la ciudadanía. Yo siempre tengo un caso interesantísimo. El claustro renacentista, una maravilla, de Calera de León, relacionado con las órdenes militares, etcétera, etcétera. A principios del siglo, un millonario americano, de estos típicos como Gea y todos esos, y los Rockefeller, lo quiso comprar, como tantas cosas han comprado. Numerar las piedras, pagar a tocateja, comprar a las autoridades, comprar una gobernador civil a todo el mundo en Badajoz. ¿Y quién salvó el claustro? Pues lo salvó la gente por las malas, con palos. Y claro, por no tener una alteración de orden público y que hubiera víctima, la Guardia Civil dijo que no intervenía contra la ciudadanía, precisamente para que se llevara aquello. Total, que el escándalo fue de tal magnitud que ahí está el claustro. Y lo salvaron los vecinos. Y lo más gracioso del caso para mí es que yo le estaba contando este asunto a un amigo y le dije, sí, yo sé que esto lo han escrito en Badajoz, allí de Calera, y dice ese amigo, el artículo lo escribí yo. Y menos mal que estaba poniendo yo el artículo por las nubes. Este amigo es precisamente Manuel López, que es un magnífico historiador especializado en la cuestión medieval. Lo mejor, como en las pinturas prehistóricas, la mentalización popular. O sea, cuantas más actuaciones se hagan del tipo de Taní, de que se den a conocer todas las cosas que hay, de que sea una cosa colectiva. De nada sirve que unos cuantos señores responsabilizados intenten luchar contra la corrupción, porque siempre hay un interés económico. En las altas esferas, generalmente, si pueden quitarse un muerto de encima, se lo quitan. Recuerdo cuando destruyeron a sangre fría y con todos los agravantes el fuerte de Santiago de Algeciras, del siglo XVIII, fue una auténtica canallada, pero no canallada por parte de los que lo destruyeron, de los intereses económicos de aquello, sino por los de Cádiz,
que no intervinieron con Teniano, de Cádiz o de Sevilla o de donde sea. Se agarran a, no es Vic, o sea, Vic, monumento, tal, y un montón de cosas que no son Vic, pero no las podemos tampoco destrozar. Y hay que haber una gradación. Por ejemplo, en los edificios, hay edificios que se puede meter alguna modificación moderna, otros se deja la fachada y se edifica con la fachada para adentro, otros ni se tocan. Entonces, si hubiera en las poblaciones más asociaciones de tipo conservación y hubiera una conexión con las altas esferas, como yo llamo, pues tendríamos el patrimonio bastante a salvo. Hay un caso heroico, que es el de Lothar Bergmann, enfermísimo, ya falleció el pobre, que con una enfermedad terrible se encerró en la cueva del Moro a morirse, y que fuera un escándalo internacional si no protegían y cerraban la cueva del Moro. Pues aquello en un tiempo récord, para evitar el escándalo, y la Delegación de Cultura o quien fuera puso una verja o una cosa. Pero es muy triste que haya que recurrir a estos folclores para proteger las cosas en algunas ocasiones. O sea, es un problema que afortunadamente es un problema. Lo malo sería que no constituyera un problema para la sociedad, que la sociedad pasara totalmente de esto. Eso sí era lo grave, pero mientras haya protestas, mientras haya intentos, mientras haya de todo, pues se irá ganando la batalla poco a poco. Y también la unidad. En vez de coger una asociación de Jimena, luchar a brazo partido contra el dragón, que pida ayuda a una de Tarifa, a otra de Algeciras y a otra de Ronda, que mandan tropas en forma de denuncias, artículos y apoyo. Y claro, ya cuando el colectivo que protesta es más grande, los políticos se lo piensan, me refiero a los responsables, se lo piensan ahí. Eso no son tres chalaos, esto es mucha gente, esto tiene mucho eco popular y esto es bastante serio. Y es triste porque políticos son personas absolutamente volcadas a la conservación, y es lo que se está asistiendo cada vez más, pues hay todavía personas que que piensan que no vean por eso. En fin, bueno, para no alargarnos mucho, porque tenemos ya una conferencia bastante más interesante que la mía. ¿Alguna pregunta? Y ya cerramos. El volante de San Instantes de la iglesia, que han dicho la bola negra. No es un bolaño, ¿No es un bolaño? es una bola, seguramente de cerámica. Ya puede ser puesto en cualquier momento, pero que curiosamente coincide con esas bolas que se utilizan en Andalucía a veces para decorar. Y yo no quiero ya prolongar más. Una pregunta, una última pregunta. Es verdad lo que has comentado de que desde la iglesia, la primera que se hizo, la orquesta, donde nos encontramos bajando hacia el paseo donde estaría Santa María la Coronada, jalonamos con posibles iglesias del camino. Tenemos constancia, los que vivimos aquí, de la ermita en la calle Consuelo, de la iglesia de... Solo hay dos extramuros, quiero decir, fuera de esa ruta. Y son la que está en la esquina, que no me acuerdo el nombre, entre Sevilla y La Loba, que en esa revuelta hay un edificio religioso, que recordará Concepción, y luego el convento, que los conventos los hacían fuera, porque era más barato hacerlo en campo abierto que no entre casas, y claro, generaban un barrio alrededor. Y las demás, casualmente, las vemos en los planos, que están bastante cerca y van bajando en ese barrio. Tenemos referencias de esa capilla y de lo que posiblemente sea una iglesia que está en la misma calle Sevilla, casi paralela a la capilla, enfrente de lo que hoy sería el hotel. No lo sé, esto corresponde más bien a los investigadores de Jimena, que conocen todas estas cosas perfectamente. Yo solamente he visto pues 4 arcos y 4 cositas, pero no quiero enseñarle nada a nadie, que sabe más que yo. Esa es la verdad. Solamente digo que Jimena es apasionante en todos los sentidos, y que Jimena pues, es un campo de trabajo
teníamos el castillo como una cosa, bueno, pues muy bien, pero ahora al excavarlo, las cosas que están saliendo ya las veremos esa tarde, ¿no? Mañana. Creo que está fenomenal. Bueno, nada. Pues nada, agradecerle a Carlos la magnífica exposición que nos ha hecho de estos 3 kilos y le vamos a hacer entrega de un detallito por participar en nuestra jornada de historia. Nada, esa la tenemos. Aquí tiene usted para que siga investigando con el chaleco, que esto es muy, no, pero esto es muy útil porque